Hola, ¿qué tal? Estamos en una clase especial. En este caso vamos a abordar, dentro de los temas de satelitales, los sistemas de posicionamiento global o GPS. Durante esta clase vamos a tratar de ver todos los temas referidos no solo a GPS, a satelitales referidos a GPS, sino también a los sistemas asociados con los satélites de GPS que permiten no solo la navegación satelital, sino los sistemas de guiado automático, en particular los de agricultura de precisión. ¿Estamos listos? Bueno, vamos. Los antecedentes del GPS lo tenemos que buscar por el año 1960, donde el ejército de los Estados Unidos decidió poner en órbita un satélite que se llamaba Transit. Este Transit aprovechaba un efecto basado justamente en el efecto Doppler. El efecto Doppler consistía en: el satélite tiene una órbita conocida, una órbita fija pero conocida. Esa órbita es la que transita el satélite. El satélite manda una frecuencia conocida y esa frecuencia es recibida por un receptor. Pero por efecto Doppler, justamente porque el satélite se está moviendo, entonces va a haber una diferencia entre la frecuencia transmitida y la frecuencia recibida. En base a una cantidad de cálculos y sabiendo la órbita que tiene el satélite, entonces se puede saber la posición exacta del receptor. La realidad es que en 1973 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos empezó a colocar 24 satélites a una altura, a una órbita de 20.000 kilómetros. Estos satélites fueron instalados y el sistema se llamó el Navstar GPS, como decimos, controlado por el gobierno de los Estados Unidos. Transformó en la actual Federación Rusa, empezó a poner satélites también para un sistema de geoposicionamiento, con un plan de poner 31 satélites en órbita, que finalmente en el 2007 los terminó de colocar debido a los cambios económicos y a las crisis económicas que tuvo la ex Unión Soviética y actual Federación Rusa. Estos satélites los pusieron a una órbita de 19.000 kilómetros y constituye el sistema GLONASS, que está complementariamente trabajando junto con el sistema Navstar. El hecho de que un grupo de satélites, una constelación de satélites, sea del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el otro grupo de satélites pertenezca a la Federación Rusa, trajo algunos inconvenientes, ya que cualquiera de estos dos sistemas pueden ser desactivados en cualquier momento para el uso civil, e incluso pueden ser desactivados en la cobertura en determinadas áreas. Por lo tanto, como constituyen un elemento estratégico, la Unión Europea entre el año 2003 y el 2016 implementó, junto con la Agencia Espacial Europea, el sistema de posicionamiento global basado en 30 satélites que fueron colocados a 23.000 kilómetros de altura en 3 órbitas diferentes. Este sistema es el que se denomina Sistema Galileo de Posicionamiento Global y, como decimos, está implementado en 3 órbitas que permiten algunas diferenciaciones, ya que tienen órbitas que pasan no muy cerca de los polos magnéticos y por lo tanto tienen mayor precisión. Allumage de K. 4 estrellas más para la constelación Galileo. Allumage des EAP, décollage. La Agencia Espacial Europea ha lanzado este jueves desde la Guayana Francesa un cohete Ariane 5 con 4 satélites a bordo que se sumarán a los 14 que ya orbitan alrededor de la Tierra.
El programa de navegación que dirige la ESA pretende hacer la competencia al estadounidense GPS y al ruso GLONASS, con la diferencia de que tendrá un uso exclusivamente civil. El sistema de geolocalización europeo tendrá aplicaciones tanto públicas como comerciales y de búsqueda y salvamento. En principio, la constelación no estará completa hasta 2020 con la puesta en órbita de los últimos 4 satélites ese mismo año. El próximo lanzamiento se efectuará en el tercer trimestre de 2017. También la República Popular China ha desarrollado un sistema de GPS. Originariamente estaba constituido por 2 satélites en órbita geoestacionaria, o sea, alrededor de los 35.000 kilómetros de altura, y desde el 2000 que tienen estos 2 satélites, que junto con una estación terrestre y un dispositivo GPS que tiene que emitir desde una estación terrestre una señal hacia los satélites estos geoestacionarios, logra la geolocalización. Sin embargo, este proyecto llamado Beidou 1, que significa Osa Mayor por la constelación, el proyecto Beidou 1 ha sido reemplazado ahora por el proyecto Beidou 2 e incluso por el Beidou 3, que prevé para el año 2020 una constelación de 30 satélites en una órbita baja de 21.593 kilómetros de altura. Actualmente ya tienen 14 satélites instalados. El sistema Beidou 1, como vemos en esta imagen, da cobertura únicamente a China, o sea, a China y los países cercanos a China, porque con 2 satélites no se puede dar cobertura global. Sin embargo, Beidou 2 y Beidou 3 va a dar cobertura global con estos 30 satélites. El sistema se lo denomina, para tener un nombre comercial, como sistema COMPAS. De esta forma podemos ver que hay 4 constelaciones de satélites que permiten el sistema de posicionamiento global. El GPS norteamericano, el GLONASS, que pertenece a Rusia, el Galileo, que pertenece a la Unión Europea, y el Beidou, que pertenece exclusivamente a China, pero que tiene una proyección internacional. Haciendo un pequeño resumen, podemos ver, sin contar el Beidou, que no tiene todavía cobertura internacional, que el satélite Galileo, el sistema Galileo, tiene 3 planos orbitales, mientras el GPS tiene 6 planos orbitales y el GLONASS ruso tiene 3 planos orbitales. En cuanto al número de satélites nominales, porque pueden tener más o menos, el sistema Galileo de la Unión Europea tiene 30, el GPS tiene 24, pero puede llegar a 32, y el GLONASS ruso tiene 24, pero puede llegar a 29. Las altitudes, que son las órbitas, son para el Galileo 23.222 kilómetros, para el GPS 20.160 kilómetros y para el GLONASS 19.100 kilómetros. Todos tienen una inclinación de sus órbitas respecto al eje de la Tierra. El Galileo tiene 56 grados, el GPS 55 grados y el GLONASS 65 grados. Y la exactitud que tiene en el geoposicionamiento para el Galileo es de 4 metros o menor, para el GPS es entre 5 y 10 metros aproximadamente, y para el GLONASS entre 10 y 15 metros. Es decir, que el sistema Galileo se prevé que es el que tiene mayor precisión en la geolocalización. Bueno, acá tenemos una aplicación que se puede descargar tranquilamente en Play Store, que se llama GPS Test. Esta aplicación lo que hace es, entre otras cosas,
trabajar justamente con el GPS, encontrando todos los satélites disponibles de las diferentes redes. Vamos a ver en unos instantes todas las redes que podemos buscar. Ahí vemos los satélites que está encontrando en este momento este GPS, y podemos ver acá el filtro de satélites que permite mostrar GPS, mostrar los GLONASS, mostrar los Galileos o los Beudou. Los triangulitos van a ser los GLONASS, los redondos van a ser los GPS y los pentagonales van a ser los Galileo. Entonces vamos a ver aquí que estamos encontrando algunos que son GPS, y a su vez el nivel de relación señal-ruido nos dice cuál es el nivel de señal que tenemos según su color. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en amarillo un satélite GPS y la gran mayoría está en color naranja o rojo, porque estamos adentro de una habitación y por lo tanto los niveles de satélites son pobres. No obstante, eso permite siempre ver por lo menos 4 satélites, que son los mínimos necesarios para obtener una geolocalización. Una de las cosas que vamos a poder notar si vamos a esta pestaña es que aparecen varios datos. Uno es la hora de sunrise y otra la hora de sunset, o sea, la hora de salida del sol y la hora de ocaso del sol. Aparece la fecha local y la hora local, pero también aparecen dos datos importantes, que son la fecha que tiene el sistema GPS y la hora que tiene el sistema GPS. Ahí ya tomó unos cuantos satélites y podemos ver cuál es la hora GPS y cuál es la fecha GPS. Fíjense que acá está haciendo en este momento las 22:44 del día 11, pero la fecha y hora de GPS está difiriendo porque se refiere al centro del meridiano de Greenwich. Pero sí puede dar los datos estos. Estos datos también pueden ser vistos porque el sistema me dice efectivamente en el mundo cómo está la posición del Sol. Y me dice acá arriba cuál es mi posición. Estoy en la latitud sur a 24 grados 46 minutos 22 segundos y estoy en la longitud oeste a 65 grados 23 minutos 57 segundos en la ciudad de Salta. Es decir que me detecta la posición satelital. ¿Cómo funciona el GPS? Vamos a explicar el efecto de trilateración. Uno en general se pregunta cómo es que sucede esto. Hay un efecto que se llama trilateración, que no hay que confundirlo con triangulación, que es lo que habitualmente se piensa que sucede para detectar una posición a través de satélites. Vamos a ver un sistema simplificado de cómo funciona. Tenemos varios transmisores y forman un triángulo. Ese triángulo puede localizar dentro de su superficie un objeto, midiendo. El rango que vamos a empezar midiendo nos va a permitir ver la distancia. Vamos a ver un objeto, un satélite. Ese satélite emite una señal. Esa señal tiene un determinado alcance. Ese alcance está determinado básicamente por un radio que está situado en algún lugar, pero podemos ver esta franja. Esta franja no nos permite localizar un punto determinado. Es toda la franja de ese satélite. Ahora, si tomamos un segundo satélite,
vemos que existen dos puntos y dentro de esos dos puntos podríamos estar en cualquiera de los lugares. No sirve todavía. Por lo tanto, si tomamos un tercer satélite, el radio de ese satélite genera perfectamente un punto. Ese punto común es el que nos permite medir en dónde estamos, calculando la distancia que tenemos desde ese punto hacia cada satélite. Pero ¿cómo se mide estas distancias? Bueno, es muy simple. Cada satélite de estos emite una señal que dice dónde está en ese momento ese satélite y qué hora tiene, cuál es el tiempo exacto gracias a un reloj atómico que tiene. Como la velocidad de la luz es de 300.000 km por segundo y esta es la velocidad a que se trasladan las ondas electromagnéticas desde el satélite hacia nuestro punto, entonces es muy simple calcular cuál es la distancia. Y entonces podemos ver, pero cada uno de los satélites va a transmitir desde diferentes localizaciones y cada uno de ellos va a tener diferentes distancias y la señal electromagnética va a tardar en llegar desde uno a otro. Vemos que uno tarda menos, otro tarda más, el otro tarda mucho más. Entonces, el tiempo de cada satélite multiplicado por la velocidad de la luz nos da la distancia a la que estamos de ese satélite. Entonces, se puede calcular en base a las distancias que tenemos entre cada satélite una localización exacta de nuestro punto. Por supuesto, hemos hecho un modelo en 2 dimensiones. En 3 dimensiones es un poco más complicado, pero los principios básicos son los mismos.